Hola, buenos días, buenas tardes, según el uso horario en el que se encuentran. Con gran alegría, bueno, queríamos presentar a Carolina Brinchick, que va a dar la conferencia de hoy, dedicada a la recepción de Samuel Beckett en el Teatro Chileno. Voy a hacer una breve presentación de Carolina y después la escuchamos. No, Carolina Brinchick es magíster en Literaturas Comparadas y doctora en Filosofía, mención estética y teoría del arte. Es académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile e imparte cursos y seminarios de pre y posgrado de literatura general y comparada. Sus líneas de especialización son teoría del drama, teatro europeo contemporáneo y teatro comparado, las que se verifican en sus publicaciones, seminarios de posgrado, tesis de pre y posgrado, etcétera, etcétera. Los últimos años ha centrado sus investigaciones en dramaturgias europeas y chilenas actuales. Y además queríamos también presentarla como una amiga de años de participar en congresos y en jornadas que organizamos también acá en Buenos Aires. Y también fue anfitriona de José Francisco Fernández en un seminario que se ha dictado en Chile sobre la obra de Samuel Beckett. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias que organiza el seminario Vértice con el patrocinio de la UBA y de Almería. Entonces agradezco también a José Francisco esta invitación y aclaro de antemano que esto no es una conferencia, sino que es la presentación, más bien una charla, una presentación de una investigación que comencé a realizar a fines del año pasado a propósito de la recepción de Beckett en el teatro chileno, ¿sí? Y es una investigación que fue fundamentalmente una investigación de campo, algo a lo que nosotros desde el área de la literatura, yo vengo del área de la literatura, no estamos muy acostumbrados, y supuso entonces una serie de trabajos de archivos teatrales, entrevistas y recuperación y relevar una cantidad de material que no estaba a la vista. Y en ese contexto, entonces, que supuso meterse, imbuirse en este medio teatral a través de múltiples entrevistas y, como digo, de recuperación de material, me encontré con una gran sorpresa y pude levantar finalmente un muestrario de la cantidad de obras de Beckett que se han montado en Chile, ¿sí? Que es lo que ofrezco acá. Hago una primera aclaración. Lo que están viendo ustedes allí son 21 montajes que se han hecho en Chile desde la década del 60 hasta la actualidad. El medio teatral chileno hasta más o menos el año 2000 contaba solo con 20 salas de teatro en Santiago. O sea, esto es muy distinto del panorama bonaerense o mexicano o español. Por tanto, no deja de ser sintomático, a ustedes les parecerá algo muy menor, pero para nosotros es algo muy significativo esta cantidad de montajes, ¿sí? De esos 21 montajes que logré recuperar, 6 son representaciones extranjeras de directores y elencos extranjeros, 2 corresponden a egresos y 11 obras corresponden a las 4 piezas mayores. No se ha montado en Chile ninguna dramatícula, ninguna pieza radiofónica, ninguna pieza breve. Solamente Esperando a Godot, Final de Partida, Happy Days y La Última Cinta de Crack. ¿Sí? En ese contexto, era, fui viendo, de hecho, también algunas recurrencias que fueron muy sintomáticas de por qué Beckett y cuándo Beckett. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que hay una serie de nombres, que no sé si lo podrán visualizar en esta tablita, una serie de nombres que se van repitiendo, ya sea en la figura como actores, como directores y también como traductores, ¿sí? De algunas piezas de Beckett. Y eso me llevó a pensar y a ver esto como una constelación de figuras donde Beckett aparece como una figura recurrente. Y así lo pude corroborar en las entrevistas que realicé
a las personas que quedan vivas, de hecho, de esa generación, ¿sí? Muchos de ellos ya fallecieron en los últimos años. Y de esta manera, entonces, lo que quiero mostrar en esta presentación es cómo Esperando a Godot funciona como una especie de sol negro, siguiendo a Nerval, dentro del escenario chileno, como al menos 5 montajes de Esperando a Godot son tremendamente importantes en el desarrollo, y luego me voy a centrar solamente en un montaje de final de partida, una de los días felices y otro de Crap, para finalizar después con una coda que me parece muy interesante porque ya no tiene que ver solamente con la recepción de la obra de Beckett, sino de la figura de Beckett en Chile. A propósito de dos piezas, una que se llama Beckett y Godot, escrita por Juan Radrigán, un maestro dramaturgo chileno, y luego una representación callejera que recorrió todo el mundo con el Teatro del Silencio de Mauricio Celedón. ¿Sí? Entonces, aclaro, no me voy a referir a todos estos montajes y solamente voy a hacer una pequeña pasada de esto. Es sintomático que el primer montaje que se hace en Chile no sea en Santiago, va a ser en Valparaíso en el año 60 por la Asociación de Teatro de Valparaíso, ATEVA, em, a partir de esta obra, Esperando a Godot, a poquísimos años, de hecho, del estreno en Francia. Y este montaje se suma a la voluntad de un teatro universitario, y eso es muy importante. Los dos montajes de la década del 60 en Chile responden a voluntades de teatros experimentales, ¿sí? De compañías de teatro experimentales universitarias en Valparaíso, después en Santiago, que buscan renovar, por un lado, la cartelera teatral y mostrar esta pieza que fue catalogada en su momento de vanguardia, ¿sí? Y el montaje de Ateva en Valparaíso, en el puerto, em, en- por el aislamiento respecto de Santiago, no tuvo mayor repercusión hasta 2 años que sí se monta acá en Santiago de parte de la misma compañía. Lo que tienen allí es el programa de mano. Y ese primer impulso va a decantar en la representación masiva y que en el fondo es el primer momento en que Beckett y Esperando a Godot resuenan en el público chileno a propósito del montaje del año 66 en el Teatro Nacional Chileno, ¿sí? Un teatro universitario. ¿Qué es lo más sintomático de esta representación? Y ustedes tienen allí todavía el tipo de registros que quedan todavía con estas máquinas de film, ¿sí? Que el programa de mano de esta pieza presentaba a Beckett em, como un autor del absurdo. Y en ese sentido, toda la recepción de Beckett por muchos años y por muchas décadas en Chile va a estar todavía bajo la égida de la lectura de Martin Esslin. Y eso me parece muy importante, bueno, no es nada nuevo, indudablemente, pero tiene que ver con cómo las obras se van leyendo a lo largo de los años y cómo la recepción va siendo mediada por otras lecturas, ¿sí? Que son las de la crítica, pero también la de las traducciones, por otro lado, e indudablemente por la negociación que hace la compañía, su director, con las audiencias. El teatro es, a diferencia de eh, la literatura, poesía, prosa, el teatro es un espacio de negociación continua que tiene una cantidad de actores que confluyen allí, muy importante. Y entonces ese montaje instala indudablemente este rótulo del absurdo, del nonsense, de esta espera angustiosa en una clave existencialista y metafísica que va a durar por mucho tiempo, ¿sí? Y que la crítica la recibió en su momento de manera perpleja, digamos, por estas transformaciones, pero que tampoco fue más allá la crítica teatral respecto de ver qué es lo que estaba proponiendo el autor y cómo eso iba a derivar
después en otros montajes y en otras publicaciones. ¿Sí? Entonces, los 60 son un momento un punto de partida, de arranque de Beckett en Chile, y de hecho lo va a ser hasta los años 2000. Y ahí es muy sintomático. ¿Por qué no hay otras obras, las dramatículas o las piezas breves? Porque en Chile no circularon las traducciones hasta esa fecha, ¿sí? Y de hecho es sintomático que este montaje se haya hecho con una traducción nueva, que no está consignada dentro del catálogo que hace José Francisco, así que le doy ese dato, por una joven dramaturga en ese momento que fue Gabriela Röpke, y que traducción que no se ha publicado, pero que sí está en los registros de la Universidad de Chile en la forma del libreto, y que realmente conserva el espíritu de la letra, digamos, del original, y que es una traducción del francés. Después de este montaje del 66 se produce un silencio abismante hasta el año 79. Las razones en parte son obvias, ¿sí? En la década del 70 Chile vive un periodo extremadamente convulso. Tenemos 3 años de la vía chilena al socialismo bajo el gobierno de Salvador Allende, donde todo el ambiente teatral se vuelca a una recuperación de las dramaturgias locales y propias, ¿sí? Y por tanto, no hay espacio allí para em, la mostración de autores europeos y norteamericanos, precisamente por hacer prevalecer la dramaturgia nacional. Y en el año 73, como ustedes saben, viene el golpe de Estado y la implantación de la dictadura cívico-militar, que indudablemente cierra los teatros. Cierra los teatros, se clausura la posibilidad de montajes, y la recepción de los autores europeos es mayoritariamente blanqueada. Eso me interesa insistir, porque montajes de otros autores europeos están siendo absolutamente blanqueadas en la manera de presentarse. Por eso me pareció tremendamente significativo, un tremendo hallazgo, que es la representación que va a hacer Abel Carrizo de Esperando a Godot en el año 79, en plena dictadura. Un montaje del cual prácticamente no hay datos, porque no fue cubierto ni por la crítica teatral ni por los medios. Y si bien fue un montaje muy masivo en funciones, fue solamente para un público tremendamente reducido, que era el universitario. ¿Por qué esta razón? El montaje fue realizado por un teatro universitario independiente, ¿sí? Que se mostraba claramente como una resistencia al régimen en el repertorio de obras que montaba. Y es de plano, y eso me interesa muchísimo, es una apropiación de Beckett, ¿sí? Una apropiación en el sentido que entrega un intelectual chileno y latinoamericano, que es Bernardo Subercaseaux, de qué sería una apropiación, que es una recepción activa de los modelos europeos, pero tamizada por el pensamiento latinoamericanista del pasado y del presente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves que busca Carrizo para escenificar Esperando a Godot? Lee Beckett, pero lee también la biografía de Beckett, y encuentra allí como un vector que va a canalizar a través de su producción la participación dentro de la resistencia en Francia por el nazismo. Y esa luz, digamos, la vincula con con algunos pronunciamientos que tuvo Beckett sobre el acontecer político de esos años. Lo vincula con Pablo Neruda, con el libro de las preguntas que escribió en los años 70, y que es un libro de interrogantes que no tienen respuesta, sobre el hambre, sobre el mundo, sobre la tierra, sobre la juventud, sobre la vejez, una serie de preguntas que van a resonar claramente en las preguntas que se están haciendo Vladimir y Estragón, ¿sí? Entonces, esa conjunción de dos referentes, que son Beckett y que es Neruda, son canalizados a través de un tratamiento de la pieza,
donde como decía, la desposesión, el hambre, la esperanza, las interrogantes que se hacen Vladimir y Estragón van a resonar en el contexto chileno en medio de la dictadura, porque es además un momento en que se está produciendo una crisis económica significativa que va a estallar después en el año 81. Y por eso me pareció significativa esa cita que pongo allí de Carrizo, donde declara efectivamente su voluntad de territorializar a Beckett desde una clave política y comprometida social y políticamente hablando. ¿Sí? Por supuesto, y por eso decía, el teatro es un espacio de negociación, directores y compañías funcionan en esa clave. Es el único montaje que se va a realizar durante la dictadura que llega hasta el plebiscito del 88 y en los 90 se implanta la democracia. Y solo hasta el año 94 volvemos a encontrar otro montaje de Esperando a Godot bajo la dirección de Mauricio Pesutich. ¿Y qué es lo interesante de este montaje? La compañía completa estaba participando en ese momento en un montaje de El Rey Lear, ¿sí? Y a propósito de la relación entre Lear y el bufón, empieza la interrogación y la resonancia de el comportamiento de Vladimir y Estragón en Esperando a Godot. Y surge entonces la inquietud de estudiar a Beckett. em, Y aquí es sintomático, insisto, esta repetición de esta constelación de figuras. Arnaldo Berríos, por ejemplo, había actuado, había hecho de Vladimir en el montaje del 60. Pozzo, que está allí en la imagen, Eduardo Barril, había sido el muchacho en el montaje del año 66. Y Lucky, que es Pablo Schwartz, que está allí con el canasto, había traducido Crap un par de años antes y que la va a montar mucho tiempo después. Entonces se produce una sinergia de figuras em, actorales, actores fundamentalmente, que están pensando a Beckett y donde Beckett es un lugar común dentro de sus reflexiones y de sus propias lecturas para el teatro, no así en la prosa. Y este montaje todavía, yo creo, sigue la línea de la lectura sliniana y a propósito de las preguntas y las interrogantes en torno a la espera y toda esta reflexión, como decía, existencialista y metafísica que hay allí. ¿Qué es lo interesante de este montaje? Que sí hay ciertas claves. Se hace desde la traducción, se fusiona la traducción inglesa y la traducción francesa bajo Milena Gras, que es también otro texto que logré recuperar. Y las claves de la representación se hacen con tres elementos que son bien sintomáticos. La incorporación de este hoyo, que tienen ustedes a la vista allí, que reemplaza el montículo de la versión inglesa donde Estragón se descalza, y aquí lo va a hacer ahí y además va a dormir en ese hoyo. Y la más significativa, claramente, es el reemplazo del sauce, que es además la marca del tiempo en la obra, o una de las marcas del tiempo, por este madero cruzado, y que acoge indudablemente una constelación de significaciones e interpretaciones. Uno podría pensar que es la dimensión cristiana, también tiene algo de eso a propósito de los diálogos que están en el texto, pero fundamentalmente ese madero cruzado se vuelve una X, un lugar de interrogación, al tiempo que también funciona como un símbolo que densifica este espacio como un espacio vacío, post-industrializado. Lamentablemente no logré transformar las imágenes para que pudieran visualizar que tras ese madero hay una especie de cerca, no de cerca, pero de palos que se erigen sobre el escenario y que hablan de ruinas. Y allí me interesa muchísimo porque empieza también a entrar, por lo menos en las lecturas chilenas, la estética residual que hay en Beckett desde distintos lugares. Esta
especie de cerca, con estos palos parados que quedaban dificultosamente de pie, parecían casi como la cresta de un dinosaurio, ¿sí? Como un lugar de la extinción, como un lugar del vacío donde antes había habido vida y que ya no está. Y eso me parece importante para montajes posteriores que van a venir. Este montaje del año 2018, del 2008, que va a dirigir Ramón Núñez, a quien agradezco también las entrevistas que me dio. Debo decir que no fue un gran montaje, en parte porque su elenco era muy joven, pero lo sintomático es que Ramón Núñez transita de la vereda de la actuación a la dirección. Es uno de los grandes actores en Chile, es el último de esa generación que todavía queda vivo, y montó esta versión con un elenco femenino. Sintomático porque esto es mucho antes de la perspectiva de género y la perspectiva feminista que se ha tomado la escena en las últimas 2 décadas, ¿sí? Y bueno, quería simplemente mostrarlo como un dato, em, pero que fue bien significativo a propósito de esa inflexión. Sí me interesa em, esta última versión, que es ya de plano una adaptación radical de Esperando a Godot, que fue un fracaso en términos de crítica, pero que instaló debates muy interesantes en el contexto chileno y que va a ser dirigida por Willy Sembler. ¿Por qué? Porque es un montaje que se realiza el 2002, pero que surge como idea el día después de la caída de las Torres Gemelas en el 2001 y resignifica y relocaliza, recontextualiza las claves de Esperando a Godot, sobre todo desde el espacio. El espacio ya deja de ser abierto y va a ser realizado en un edificio, un subterráneo, en un edificio donde Vladimir y Estragón van a ser dos aseadores de esos edificios. Pozzo va a ser un corredor de la bolsa y Lucky va a ser una secretaria vietnamita, ¿sí? Em, y desde allí entonces se van a explorar nuevas formas de opresión, teniendo como marco entonces los escombros del paradigma capitalista, ¿cierto? Visto en un escenario post-apocalíptico, derruido, donde resuena mucho más final de partida que Esperando a Godot. El montaje no gozó de éxito, no gozó de aceptación en parte por el ritmo de la actuación que fue frenético, donde como la crítica de su momento planteó no se escuchaba a Beckett, ¿sí? Se escuchaba sobre todo un griterío y no la particularidad y la densidad de esos diálogos con todas las inflexiones que tienen. Pero desde allí se generó una discusión muy interesante en torno a eh, las variadas publicaciones que hizo su director en torno a la musificación de las obras, ¿sí? Y la voluntad entonces de los directores por insuflar un nuevo aire y sobre todo la voluntad que tenía Willy Sembler de alejar, Esperando a Godot, de los guiños del absurdo y situarla entonces no solamente en un nuevo contexto, sino que además en una nueva interpretación. Eso hasta el último montaje, el último que se realiza de Esperando a Godot nuevamente en el Teatro Nacional Chileno en el año 2011. Eh, Significativo de este montaje, lo muestra ya el afiche, es apretar nuevamente la tecla de la devastación, de esta idea apocalíptica del fin de los tiempos, pero allí, como acto de recepción, es interesante verlo en el contexto en que está ocurriendo. El 2011 en Chile es un momento donde aparecen las primeras manifestaciones em,
en democracia por parte de los movimientos estudiantiles y de diversos movimientos sociales, protestas y demandas que no fueron canalizadas correctamente, ¿sí? Y es un momento de mucho fervor, pero al mismo tiempo de mucha parálisis. Ese es el elemento que me interesa reconocer. Y lo planteo eh, precisamente porque esas demandas recién van a estallar con toda su fuerza en el estallido social del 2018 que probablemente ustedes conocieron, ¿sí? Em, y en ese momento, entonces, la interpretación y la lectura, la mediación que se hace de Esperando a Godot es en el contexto de como decía, estas movilizaciones de un momento de parálisis nacional donde estas preguntas por el sentido, por un proyecto colectivo, están absolutamente disueltas, anestesiadas y sobre todo lo que se refuerza en este montaje que también yo vi en su momento es la parálisis. ¿Sí? Aprovechada desde además la maestría de los dos actores que se eligieron para interpretar a Vladimir y Estragón, que eran dos actores de comedia, Miguel Ángel Bravo y Roberto Farías, que están allí, em, y que lograron efectivamente mostrar esa potencialidad de movimiento y de tensión que cruza toda la obra de Beckett y que se manifiesta también indudablemente en las otras piezas. Este montaje logra conjugar lo conocido y lo novedoso, las claves recurrentes en casi todos los montajes de Esperando a Godot a nivel internacional, pero también con una puesta a escena muy atractiva, muy lumínica y sobre todo muy, con una música que es parte de la semiosis teatral. La música para esta pieza fue concebida especialmente, después puedo dar el link, de un músico de teatro que es muy importante en Chile y que va a participar también en el último montaje que voy a mostrar sobre Beckett y Godot en el Teatro del Silencio. Con esto entonces se cierra Beckett, o sea, Esperando a Godot puntualmente, y doy un paso para mostrar otras obras que se han montado. La última cinta de Krapp en Chile ha tenido solo tres montajes, dos hechas por elencos extranjeros, una en los 80 por Neville Barbridge, que es el que inspira, de hecho, este montaje de Krapp em, em, en el 2000 ya, por parte de Pablo Schwartz, que va a traducir el texto y que va a dirigir a Alejandro Siveking, em, gran actor y que por este montaje recibió además el premio de Mejor Actuación del Año. Y el otro montaje internacional fue el de Bob Wilson que se hizo acá también, ¿sí? Es interesante porque Schwartz, que es traductor y director de esta pieza, hace esta contracción y no la llama la última cinta, sino solamente pone el foco en el personaje, explota la dimensión lúdica, clownesca del personaje, y ahí está representado, de hecho, desde el mismo afiche, que fue el foco que tuvo también el desempeño actoral de Sieveking. Y lo que a mí me parece más valioso de esto es que esta traducción, que también se la paso a José Francisco, porque no está publicada, pero es una excelente traducción, logra combinar eh, los tiempos y los tempos, vamos a decir, el tempo de scherzo, de comedia que tiene esta pieza, junto con todos los staccato. Y esa dimensión musical del lenguaje se cristalizó completamente en el lenguaje corporal y de los movimientos de este eximio actor. Sieveking, por cierto, fue un gran dramaturgo chileno, ¿sí? Entonces, en esta beta entró como actor
y en el siguiente montaje va a ser director también. Y por eso digo que él también se suma a esta constelación de figuras que están pensando y entre los cuales está resonando Beckett. También menciono que Schwartz tradujo Embers y que tampoco está publicada por él. Entonces, eso también va sumando a una recepción que hay en Chile, pero que no había sido mostrada y que no había sido recogida antes en ninguna parte, la verdad. Happy Days. Happy Days también ha tenido solo tres montajes en Chile, uno por un director francés que la montó tanto en francés con un elenco francés y también en inglés con un elenco inglés de manera muy acotada y muy reducida, de hecho, en el Instituto Chileno francés y en el Instituto Chileno norteamericano. Entonces, no tuvo una irradiación, eso fue en los años 80. Y también en el 80 hay un montaje que se realiza en un centro cultural muy pequeño, del cual logré recabar datos, pero lamentablemente todas las personas que participaron de aquello no están vivas y no pude recabar imágenes como para mostrarlas, pero que también fue con hasta entonces una actriz muy reconocida que era María Canepa. Este montaje, puntualmente, que va a ser dirigido por Alejandro Sivekin y actuado por su esposa Bélgica Castro, que fue una de las grandes actrices chilenas. ¿Qué relevancia tiene este matrimonio? Es el matrimonio más longevo de las tablas chilenas, una anécdota no menor, van a morir el mismo día. ¿Sí? Con horas de diferencia, después de casi 60 años de matrimonio. Eso hace 3 años atrás. Y ellos deciden montar los días felices en su retorno a Chile después del exilio producto de la dictadura que habían estado en Costa Rica. Deciden montar los días felices como director y Steve King también en el rol de Willy y Bélgica Castro como Winnie, moviendo, diríamos, la obra a una tecla mucho más emotiva, que tiene que ver con la clave del matrimonio. Para el público era reconocible la figura matrimonial que estaba en escena y ellos eligieron entonces esa dimensión para mostrar el deterioro de las relaciones de pareja, la persistencia de los hábitos y cómo, a pesar de la fragilidad de la memoria y del tiempo y de la costumbre, hay un optimismo en no claudicar allí. Y en ese sentido es muy sintomático que ese montaje de los años 90 haya reemplazado el montículo desértico por un montículo de bolsas de basura, que también se ha visto en otros montajes internacionales, ¿sí? Pero esta basura que en ese contexto funcionaba y en esa clave, insisto, de personal, íntima, elegida, era la acumulación de una vida, la acumulación de una vida del matrimonio real, pero también del matrimonio en la ficción. Y recién, este año, ahora en septiembre, se va a realizar un nuevo montaje de Happy Days bajo la dirección de Álvaro Viguera, a quien también entrevisté, a 30 años de este montaje. ¿Sí? O sea, es una obra que no ha tenido una gran difusión en Chile y que de hecho en su momento generó muchísima extrañeza en la crítica, muy, muy ambivalente sobre la pertinencia, dirían algunos críticos, de montar a Beckett en Chile y, como decía un crítico, montar el teatro del absurdo hoy en día. Eh, o sea, todavía no se había pegado, eh, no se había dado cuenta del cambio también en las lecturas. ¿Sí? Y por último, final de partida, que solo ha tenido un gran montaje, que es el que se realiza el año 2021, donde ahora Semler,
que antes había dirigido ese Esperando a Godot es ahora Ham en esta versión. Y que debo decir que fue un extraordinario montaje, que logró capturar completamente todo el movimiento y la complejidad de ese contrapunto agonal entre Ham y Cloud, con toda esta estética residual que está en el lenguaje, pero que también estaba en la escenificación. Con Jaime McManus de Cloud y Semler de Ham, bajo la dirección de Francisco Martínez. Y era sintomático y fue extraordinariamente bien recibido, además ese montaje, porque se hizo el 2021 luego de la pandemia del COVID, ¿sí? Donde claramente el encierro y esta idea de un desastre postnuclear, donde el espacio yermo, vacío, exterior, resonaban también en la conciencia de las audiencias y tenía entonces, y bueno, ese fue el gancho comercial para este montaje y que se apega muy fielmente. Ustedes ven ahí en las imágenes, hay solo dos variaciones, los tachos de basura se reemplazan por containers y la silla de ruedas por este carro, que es el carro de supermercado adaptado, ¿sí? Em, Bien, como para ir cerrando, dos piezas que me interesa muchísimo mostrar, ¿sí? Y aquí retrocedo un poquito en, en el tiempo y que tiene que ver con un montaje que vuelve a reunir a figuras consagradas que son Ramón Núñez y Arnaldo Barríos, que ya los he mencionado. Ambos, eh, Vladimir y Estragón en la versión del 94, Berríos además en la versión del 60, Núñez habiendo dirigido también Esperando a Godot bajo un laboratorio teatral que dirigió Andrea Ubal y cuyo texto fue escrito por el maestro Juan Radrigán, uno de los más grandes dramaturgos chilenos. La crítica leyó esta pieza nueva como un nuevo Esperando a Godot, ¿sí? Mi lectura de esta obra que en su momento vi y que tengo el texto también y que he vuelto a repasar, es que en realidad esta pieza es una suerte de morality, ¿sí? Una suerte de everyman contemporáneo, donde Beckett, agónico, prácticamente en su lecho de muerte, viene a dar cuentas, viene a rendir este libro de cuentas eh, al final de la obra. ¿Por qué? La obra eh, sitúa a Beckett viejo, agónico, se convierte al autor en un personaje que es asistido por un vendedor de pasajes, o sea, una suerte de alegoría inclusive de la muerte, que vendría a ser este señor Godot, que lo está auxiliando permanentemente a poner en orden su vida. Se sitúa en un teatro abandonado, hay dos percheros de fondo, dos percheros que se llaman Vladimir y Estragón, que lo miran de manera muda a este Beckett solitario, que empieza a confrontarse con su propia memoria. Y es una obra que está construida sobre, podríamos decir, un palimpsesto de intertextos. Allí me parece a mí que esta obra intertextualmente funciona como una parodia, no en un sentido cómico, sino en el sentido que le atribuye Linda Hutchon como repetición con diferencia, ¿sí? Como una repetición irónica, donde los diferentes intertextos están puestos en tensión, intertextos que rebasan el universo literario y que remiten también a la vida y a la biografía de Beckett, ¿sí? Y entonces aparece la figura de la madre, el problema con Irlanda, la dimensión religiosa en su vida, la obtención y la negación del Nobel, y todo esto a través de retazos de citas de diferentes obras, ¿sí? Que son Final de partida, Esperando a Godot, em, Malón se muere,
em, también aparece Crab, o sea, hay una serie de guiños que ahora no los puedo referir, pero el texto entero es una perforación de citas que lo que están dando cuenta es la imposibilidad de la memoria de hacer la suma, en el sentido de que plantea también Ham y Cloud en final de partida, hacer la suma del recuento, la suma de esos instantes. Y en esos instantes entonces aparece la ficción como salvadora y como recuento de esta totalidad que es la vida. Em, Desde mi punto de vista, también junto con leerla como una suerte de morality, yo creo que esta pieza no es un Esperando a Godot, sino que es una variación, también en ese sentido una parodia de Final de Partida. Tiene la estructura, tiene la lógica agonal, solo que se invierten los papeles. Beckett aquí es también una suerte, por un lado, es una suerte de Ham que busca denodadamente recordar, pero que se niega a recordar, donde pide el silencio y, por otro lado, Godot, el señor Godot, es una suerte de Clav que lo está empujando y lo está manipulando para poner en orden la, la- la vida y entregarse a este viaje final. Es una obra que combina de manera extremadamente lúcida, y eso es la propuesta de Radrigán, conserva mucho el espíritu de Beckett, pone mucho también del sentido del humor de Radrigán y la sequedad que tiene Radrigán y al mismo tiempo la ternura. La última imagen de esta obra es Godot sosteniéndole la mano a Beckett mientras le pone el inhalador para la hora postrera y ayudándolo a morir en paz, y en ese minuto entonces se escuchan las voces de Esperando a Godot grabadas en la escena. Esa obra que fue fundamental, que recorrió todo Chile, es probablemente una de las obras más conocidas de Rodrigán, porque por primera vez en Chile, regiones australes, diríamos, y también del norte, conocieron a la figura de Beckett mediadas por esta lectura e interpretación, dieron origen a un montaje callejero que se llamó O Socorro y que realizó Mauricio Celedón, un director chileno radicado hace muchos años en Francia, que es discípulo de Marcel Marceau y que realiza performances callejeras. ¿Y qué es lo que hace Celedón? Muestra precisamente el acoso de personajes y objetos a Beckett en su obra postrera. En ese sentido, retoma es el lugar de partida es Beckett y Godot de Radrigán, que le permiten llegar a la biografía de Beckett, que de hecho es claramente en la obra anterior que referí, está mediada por la biografía de Knowlson. Eso es evidente por las referencias que están allí. Y esto está puesto en la calle en un espectáculo abierto que es una intervención teatral. Y para cerrar este larguísimo monólogo, voy a, voy a compartir un extracto de, de ese montaje callejero, no la versión que se hizo en Chile, sino la que se hizo en Francia. Sí, si me pueden decir si está, se puede ver. Se ve bien, Carolina. Ya, al tiro abro pantalla y comparto sonido.
Nous avons nos raisons, toutes les voix mortes, se fait un bruit d'ailes, de feuilles, de sable, de feuilles. Et il y aura un jour, une jour, et un commencement de jour. Restez, monsieur. Comme maintenant, comme on sera fini. Y no siento pensar que esta tierra es de nosotros, no del que tenga más. En la tierra sabrá y las manos nuestras muestra lo que no
Ahora se me fue la pestaña, no puedo cortarlo. Si me dan un minuto. Eh, Ahí sí, Ahí creo que está, ¿no? Sí. ahí sí. Eso, eso sería. Muchísimas gracias, Carolina. Súper interesante este panorama de las puestas de Beckett en Chile. Y bueno, ahora este, cierro la grabación y vamos a las preguntas. A ver.